Hoy todavía el pole es un tema tabú, pero para mí es falta de cultura. Las mujeres estamos obsesionadas con el abdomen. Yo no tengo nada en contra de las operaciones, pero la mayoría de estas personas están operadas, o sea, tienen el abdomen operado. Que mi primer consejo es anota, anota, anota todo. Ve la técnica, enfócate en la técnica. Bienvenidas una vez más al canal, les habla Francis desde Mindful Pole Academy y el día de hoy en esta sección de Hablemos de Pole les tengo una invitada súper especial. Su nombre es Carla Urbano y ella es instructora de pole certificada, es instructora de Street Plastic y entrenadora física. Nos acompaña todos los días en Instagram con sus retos fabulosos, que si no los han visto, les invito a que vayan luego de esta entrevista a que vean esos retos para que se mantengan en forma y además todo esto les ayuda increíble para el pole dance. Ella nos acompaña desde Colombia, es venezolana, por cierto, y estoy súper contenta de tenerla el día de hoy. Carlita, muchísimas gracias por estar acá el día de hoy, gracias por tu tiempo y por venir a darnos todo tu conocimiento el día de hoy y por venir a conversar con nosotros. Ay, no, gracias a ti, a mí me encanta hablar, tú lo sabes. Y este espacio está muy chévere, me gusta mucho el punto al que vas, entonces, en cuanto a los temas que estás tocando, y yo feliz de estar aquí contigo. Ay, buenísimo, y yo feliz de poder compartir todos tus conocimientos y tus experiencias con la audiencia en todo lo que es el pole dance, la vida y el entrenamiento físico y todo eso. A ver, Carlita, vamos a empezar por el principio. ¿Qué hacías antes de hacer pole? Bueno, yo me voy a ir un poquito más atrás porque No, si no, tranquila. desde Aquí niña tenemos fui, desde niña fui deportista, desde niña. Era gimnasta, en el colegio siempre jugaba, era capitana de los equipos de voleibol, kicking ball, todas esas cosas. Siempre fui deportista. Pero con el tema de la gimnasia, había muchas fallas en cuestiones de organización ¿cómo te digo?, del equipo donde estaba, para ir a los nacionales, todo eso, y eso como que me desmotivaba. Y terminé por dejarla. O sea, no me sentía como respaldada por el equipo en ese entonces. En cierto modo fue como la gimnasta frustrada, una cosa así. wow. Me acuerdo que cuando yo empecé el pole, o sea, te puedo decir que yo tenía entre 20, ¿qué? 25, 26 años, no me acuerdo muy bien. Este, yo sabía que ya se estaba montando este tipo de academias, pero no conocía mucho, no había tanto conocimiento, además que las redes no, por ejemplo, Instagram creo que no existía. No existía. Entonces, bueno, nada, empecé como a averiguar. Y pues cerca de ya de la zona donde yo vivía, abrieron una academia y dije, voy a ir, habían pruebas y todo eso. Cuando yo vi el espacio, o sea, mi primer momento al entrar en ese entonces al espacio, que nunca lo olvidaré, dije, esto tiene que ser lo mío. Y estaba viendo una chica trabajando en el pole y dije, yo voy a trabajar para dar clases de esto. Porque eso fue como un decreto. Sí, o sea, yo creo mucho en las palabras, en lo que nosotros decimos y hablamos y decimos, mira, yo voy a hacer esto. Bueno, fue así. Fue un decreto, aunque no fue tan como, no sé, en ese momento no fue como tan creído como de mi parte de que lo decreto, no. Pero sí fue como que yo, no, esto es lo mío, o sea, yo me lo dije a mí misma, dije, nada, esto es lo mío, esto es como la gimnasia, yo voy a dar clases de esto, o sea, yo de verdad me voy a poner a dar clases de esto. Y pues empecé con un grupo donde estaba con una amiga que todavía somos amigas desde ese entonces, o sea, me encontré con ella, no la conocía y desde ese entonces nos hicimos panas del pole. Sabes que uno tiene muchas amigas del pole, que se llama Sí, sí. Dionelis, que la conocemos comúnmente,
quizás para el entorno latino es muy normal decirle a una persona la negra, el negro, bueno, nosotras le decíamos la negra con mucho cariño y amor. Y ella y yo hicimos clic y era mi pareja del pole, era mi pole friend. Y nada, o Qué sea, lindo. nos iba muy bien, ella también es muy atlética y todo nos salía. Y la profesora que estaba en ese momento me decía, ¿cómo ustedes hacen esto? ¿Y tú qué hacías? Y yo le conté que yo era gimnasta. Es muy parecido a la gimnasia y eso fue lo que me atrapó, eso fue lo que dijo, lo que definió por qué yo hago pole, en realidad. Wow. Más allá de que quería aprender el tema de qué se trataba, el baile, porque sí, a todos nos encanta, lo mío fue más como una mezcla de las acrobacias de la gimnasia con el pole, entonces ahí fue donde Wow. sí, ¿Y crees, aquí ya que tú vienes con ese background o con esa historia de que eras gimnasta, que el haber sido gimnasta en un momento de tu vida te ayudó a ir como más rápido en el pole, a avanzar un poquito más rápido, quizás tal vez que otra persona que no había hecho ningún tipo de actividad física? totalmente. Es como dicen, los músculos tienen memoria. Yo hice gimnasia, creo yo, hasta los 14 años más o menos. Desde los Wow. 7, desde los 7, duró unos 7 años. Un poquito intermitentes, pero lo hice también a nivel competitivo. Y los Wow. músculos tienen memoria, o sea, total. O sea, yo todavía, a mis 37 años, yo hace poco fui a un gimnasio y todavía hago cosas que hacía en la gimnasia. Wow, qué Entonces, impresionante. sí, fue mucho más fácil para mí, muchas cosas más fácil. Sin embargo, hay personas que nunca han hecho nada de pole y se les da muy fácil. O nunca han entrenado nada que tenga que ver con un deporte en sí y se les hace muy fácil. Entonces, por eso ahí es donde yo voy al punto principal, que el pole es para todo el mundo. Sí, sí, eso sí es verdad, el pole es para todos. Pero sí, claro, obviamente cuando alguien ya tiene como un pasado, no sé, que haga CrossFit, que haga gimnasia, que haga algún otro tipo de deporte, o que venga del ballet, de la danza, algo así, se le hace como un poquito más Mucho más fácil fácil. la parte de la coordinación o la fuerza, todo eso. Eso sí lo he También el notado. tema de expresión es mucho más fácil Sí. para esas personas que venimos de la gimnasia, del ballet, como dices tú. Entonces, Bueno, sí, obvio. yo tenía un poquito, yo cuando empecé a hacer pole, yo decía que como no fui gimnasta antes para poder hacer estas cosas. Hay un punto donde tú dices, sí, hay un clic entre las gimnasias, porque sí, hay acrobacias que son dinámicas, que las conocemos como las acrobacias dinámicas. Que por ejemplo a nosotros sí se nos puede hacer mucho más fácil que a otras personas que no, pero este, no, o sea, no es algo de que tú digas, no, es que a mí se me puede hacer más difícil. Siento que no, porque es cuestión de, como todos los deportes, constancia, trabajo, ¿sabes? Entonces, Claro, entrenamiento. Pero sí puede ser que a la primera a uno le salga algo que a otros no. Entonces ahí claro, que como, avances como que un poquito ujú, más rápido que otra persona. Por sí, pero esa, no siempre, no te creas, no siempre. ya, ya, ya. ¿Y crees que hay mucho de ese entrenamiento de gimnasia que tal vez se podría adaptar para usarlo en el pole, para Totalmente, mejorar? yo lo hago. Bueno, no he podido ir más porque pues me queda un poco lejos, pero estaba yendo al centro de acá de gimnasia, que es el Coliseo Eustorgio Colmenares, aquí en Cúcuta. De hecho, ahí está un campeón olímpico de este año en Francia, de Francia, Wow, en Francia, en barras, un gimnasta. O sea, el club de gimnasia de aquí no juega, como diríamos nosotros, no juega. Yo averigüé, sabes, todo por internet, averigüé y claro. pues me fui con mi hija para que también entrenara. ¿Y qué hacía yo? Ya entrenaba 2 horas y yo después de que ya terminaba, entrenaba yo con la profesora de manera personalizada. Entonces mi foco fue ese. Vamos a hacer, le mostraba acrobacias que se hacen en el pole y le digo, mira, yo quiero hacer Claro. esto. Entonces, ¿cómo lo podemos trabajar para yo llevarlo a la barra? Siempre ha trabajado. Genial. Entonces era muy chévere, era como estar en un parque de juegos. Wow, me Sí, encanta, me encanta. en algún momento tengo que volver. No he podido por el tiempo, lo lejos, pero yo voy a volver porque yo siento que yo no puedo
dejar de hacer gimnasia, o sea, no puedo, es una cuestión que me emociona, me encanta. Claro, es como parte de tu vida, ya lo tienes Sí, ahí tan integrado que es algo que te da felicidad. sí, Qué rico. y la edad no siento que me limita, ¿sabes? O sea, quizás no hago cosas igual que antes, para nada, es obvio, pero todo lo que es piso, todo lo que es ese tipo de llevar entrenamiento de gimnasia a la barra, mira, no sé, yo lo intento y lo hago como pueda. No, y que la resistencia que te da al trabajar gimnasia en otro tipo de deporte es también buenísimo. Sí, el tema de la gimnasia es que es muy completo, o sea, la gimnasia trabaja, Sí, es muy completo. Entonces, pues sí, es interesante esa mezcla. qué rico. Cuando estaba en Venezuela, me acuerdo de los últimos meses de entrenamiento cuando estábamos con Gine. Recuerdo que ella nos dijo, vamos, métanse en gimnasio, aunque sea un día a la semana. Y yo fui con un grupo que daban gimnasio para adultos, ya después que salían todos los chiquitos de allí. Y fue Ajá, genial. No estuve mucho tiempo, pero me gustó muchísimo. llegué a ir con Gine. Ella un día me Sí. invitó, pero yo no recuerdo si tú estabas ese día. Yo sé que No, estaba cuando José, yo fui estaba estaba Lina. Josemar. Estaba Josemar y otras chicas, pero fue genial. O sea, fue una Bueno, locura. ese día que yo fui, o sea, era un parque, Era como Disneylandia. y literal, o sea, puede sonar exagerado, pero para mí lo es. O sea, para mí es como Sí, que, y que todavía me salgan cosas y que yo haga cosas y me salga. Y de hecho, yo cuando fui, Victoria estaba pequeña, o sea, wow. estaba de 2 años, algo así, no estaba grande. Entonces, o sea, que tu cuerpo tenga esa memoria y revivirlo, es muy, muy chévere, muy chévere. Qué rico. Lo Y me máximo. imagino, no sé, porque yo no vengo de ahí, yo vengo más del baile, pero tal vez también te ayuda a recuperarte físicamente, no sé, por lo menos cuando llegaste a pasar algún proceso competitivo, tal vez tu recuperación después de eso fue más rápida que de otra persona que no practique nada de eso. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en un nacional una sola vez, no he estado en el polo, Ya, no he estado más, porque sí me siento más de esa persona, me he dado cuenta que soy más de esa persona que puede trabajar con otras y ayudar más a otras a que avancen que yo como competidora. Yo amo competir ya. y yo soy muy competitiva. Quizás algunos dirán, oye, qué pensamiento, pero yo lo hago más por la competencia que por el tema de que voy a ganar. O sea, obviamente uno se lo mentaliza, uno no Claro, puede subestimarse, pero sí siento que quizás yo pueda ser esa persona más de como entrenadora o coach que como competidora. Y más a esta edad, o sea, el entorno, aquí todo es lejos, entonces no desconozco un poco el tema de competencia acá y de verdad no me he puesto como a profundizarlo. Pero cuando yo competí, Victoria tenía, era eso, unos 2 años. Mi recuperación, este, o sea, desde que yo la tuve a ella, fue un poquito lenta, pero no sé si fue ya. más porque habían factores externos más allá del tema, o sea, del tema del pol, o sea, era trabajo, eran muchas cosas al mismo tiempo. Yo trabajaba a un horario normal de 8 a 5 y yo lo que tenía para entrenar era prácticamente yo me iba al trabajo hacia allá, pero también tenía Ya. una hija. Entonces eran muchas cosas que al final no me dio como la preparación que debía haber tenido en ese momento para la competencia. Pero fue una experiencia que me lo hizo entender y que me lo Ya. hizo ver mejor. Entonces, me la disfruté, la gocé un mundo, me encantó y nada, o sea, una experiencia más chévere. Qué No, interesante, qué interesante. sí, del pol no he tenido más competencias, entonces no te puedo decir, mira, tengo una recuperación súper rápida, pero em, quizás sí, sí se puede tomar como que si puedes recuperarte más rápido, no debe ser tan catastrófico. Pero dependiendo de la edad también, dependiendo de la edad, o sea, no voy a mentir. Sí, sí.
Ya la edad uno que avanza, es distinto. Sí, sí, a Pero medida que uno va creciendo se va haciendo un poquito más lenta la recuperación después de una competencia. total, sí, pero desde la experiencia de una competencia de pole, este, yo recuerdo que fue muy desgastante, sobre todo mental. Tienes que estar preparada mentalmente, no nada más para decir, ay, perdí, porque sí, pues perdí, o sea, no gané, yo no gané, pero fueron muchos factores externos, como te digo, trabajo, todo esto, y además que en esa competencia, en la desorganización fue, Una lamentándolo mucho, locura. una locura. Entonces empezábamos a competir a las 10 de la mañana y terminamos compitiendo a partir de las 4 de la tarde. El Sí, desgaste desde esa hora no es normal, hay desmotivación, no contaba con un coach que me apoyara en ese entonces de esa forma que uno lo necesita. Y pues, nada, viví mi momento. O sea, simplemente dije, nada, aquí estoy, salimos de esta, lo disfrutamos, es una experiencia, sé cómo ya es. Y sí, después sí, fue un poquito desgastante en cuanto, para mí fue más mental que física, la verdad. sí, sí, yo creo que es súper importante cuando uno va a competir, sea en este deporte o en cualquier otro, tener un coach o alguien que esté ahí contigo porque la mentalidad y la cabeza te puede jugar totalmente en contra en una competencia. Tú ya Y sabes cómo. los días previos a competir o el día que vas a competir. O sea, si no has trabajado la cabeza y no has trabajado la mente, te puede tirar para abajo. Es duro, sí. Pero yo recuerdo igual, yo te vi ese día en la competencia y lo hiciste muy bien. Así que Sí, es que yo estaba como muy segura, porque yo además metía pasos también en los que me sentía segura. Pero pues hubo factor ambiente, los polos no estaban adecuados, de hecho todos lo sufrimos, sí, sí. unas más que otras, me sumo a las que más, yo lo sufrí mucho, pero nada, yo terminé mi competencia. Y al final era un poco como triste, no estaba, o sea, no hablo de que no estaba feliz en general, yo estaba feliz en mi competencia, disfrutando, no sé qué, al final se dio y bueno, chévere. Pero estaba triste porque sí es el tema de la situación país, nos llevó a ese problema de que la competencia no fuera la competencia perfecta. Y era la primera, el primer nacional. Pero bueno, nada, o sea, una experiencia muy bonita al final con todas las personas que estaban, entre las que estábamos en el mismo club, nos apoyamos muchísimo eh, y no, la pasamos súper chévere, lo disfrutamos. Qué rico, me encanta escuchar esas experiencias. Bueno, Carlita, y tomando en cuenta todo esto, cuando tú decidiste volverte instructora, ¿tú recorriste alguna certificación, algún curso? ¿Cómo fue todo este proceso? Bueno, yo comencé como un aprendiz. Yo me enfoqué en, en aprender desde siendo alumna, en aprender todo, sobre todo en la técnica. Yo soy muy técnica, eso creo que se lo agradezco a la gimnasia. Y entonces yo era de esas alumnas que agarraba y llegaba a la clase con un cuadernito y anotaba todo. No te Estas creas, yo academias, también hacía eso. sí, yo la anotaba Sí. porque yo dije, ¿cómo te digo? Yo entré a Paul y dije, o sea, yo tengo que dar clases de esto, mínimo, ¿sabes? Y mi interés siempre fue aprender, siempre fue ver cómo es la técnica, más allá del tema de acondicionamiento físico, que eso es por otra parte. Bueno, empecé a anotar todo, estaba muy enfocada en aprender cómo eran las clases de Paul. Gracias a Dios, eh, tenía una profesora que era muy buena en ese entonces y eso me inspiró mucho más y me ayudó a saber cómo podía empezar. Y pues en estas academias hay un pensum. Ese pensum Ah, va por nivel y es todo o sea, desde los pasos iniciales, cómo caminar alrededor de la barra, toda la parte, por decirlo así, de baile, hasta que vas avanzando de nivel. Y yo me enfoqué mucho en hacer como un pensum personal, sí. porque yo anotaba desde el inicio, desde que empezamos,
hasta lo que iba avanzando. Entonces yo empecé a transcribir ese pensum a mi computador. De hecho, todavía lo tengo. Ahí lo tengo. Yo tengo mi pensum. Qué linda. Yo también hice algo parecido cuando empecé, porque yo decía, yo cómo me voy a acordar de esto después. No sé, y empecé a Sí, anotar, 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 anotar. total. Y la verdad, no te voy a mentir, en Caracas yo no me certifiqué como tal en una academia. Me certificaba por las certificaciones que hacen en las academias para las alumnas. Claro. Sin embargo, yo siento, yo aprendía de otras cosas también, siento que venía como de un deporte que es muy técnico también, que es la gimnasia, y también siento que de mí hay mucha pedagogía para enseñar. A mí me encanta enseñar, me fascina. Y siento que se me da bien. De hecho, yo llegué a tener en Caracas, no sé cuántas alumnas, pero yo podría decir que unas 50, o sea, podría decirlo fácilmente, entre clase y Sí. clase, entre grupo y grupo. Sí, hay gente que nace Y, como con y eso también de enseñar, de que le gusta enseñar, de sí, que se le da la fácil. verdad, sí, siento que eso me lo regaló la gimnasia también. Y el deporte del polo es muy parecido al momento de explicarlo como la gimnasia. Y nada, hasta hace poco, hace como 2 años, me certifiqué con Ginesca en Red Bull Zaragoza. Ay, qué Hice bien. una certificación, venía ya con mucha preparación y me hice una certificación online. Por ahí tengo mi diploma Ay, tan lindo. y me encantó. Una certificación muy completa porque el tema de muchas profesoras de pole es que creen que solo es montarse a la barra y hacer figuras. Y va más allá de una preparación física. O sea, tienes que prepararte para montar en esa barra y además tienes que trabajar mucho la flexibilidad. Sí. Entonces, yo estudiaba mucho de todo. Estudiaba mucho. De hecho, yo tuve la oportunidad de dar clases de flexibilidad y me tocó aprender mucho. Iba, obviamente, aprendía con otras personas que sabían mucho más que yo y eso me permitió a mí, además de obtener más conocimientos, de también ayudarme a mí misma para tener una mejor flexibilidad, porque yo no soy la típica profesora flexible espectacular, como Wow. muchas que nacen con eso. Yo lo tengo que trabajar, y si yo no lo trabajo y no lo sé trabajar, como yo se los enseño a mis alumnas. Entonces fue un poquito de cada cosa. Y también, más allá del tema del pole, me certifiqué como instructora o entrenadora de ejercicios funcionales. Todo este tema de condicionamiento físico para mí es importante. Entonces, ¿qué te permite el entrenamiento funcional? Enfocar el ejercicio en tus actividades en general, no nada más en un deporte, sino también en tu casa, o sea, en tu vida diaria. Ya. Entonces eso me ayudó muchísimo y pues ahora también me pude certificar como, no es como nutricionista porque sabemos que una carrera de nutricionista no es de unos meses ni unos añitos, no, es bastante largo, Claro. ¿no? Uno tiene que, pero sí hice una certificación de nutrición deportiva, que eso fue algo que me complementó todo este grupo de actividades. Y me Ah, encanta porque el deporte, obviamente, el principal motivo de todo esto, para tú hacer un deporte, obviamente, es la alimentación, casi que un 80%. sí, sí, no, es Entonces, que fue como llenándome de integraste todo. conocimiento. Eso fue lo que hice, integré todo, porque a mí me encanta todo, o sea, aparte de a mí me encanta aprender, me gusta aprender mucho. El pole es una disciplina muy completa. Para mí es como la gimnasia. Tiene muchas cosas, trabajas todo tu cuerpo, o sea, no es algo enfocado a una sola parte o a un solo tipo de entrenamiento, sino que es muy, muy completo. Entonces, siento que pues me ayudó a integrar todo y eso me ha ayudado mucho hasta ahora. Buenísimo. Entonces integraste todos estos conocimientos y me imagino que todos te han ayudado muchísimo a lo largo de todos estos años dando clases. Y si tuvieses, no sé, a una chica ahorita que le des clases y te diga, ay, a mí me interesa esto de dar clases, ¿qué consejo le darías para que
¿sabes? Se inicie de la mejor manera como en esta parte de ser instructor de pole. Bueno, yo eh, siento que tengo ese don de ver quién puede ser una persona que puede ser un buen instructor. Y yo te lo juro por Dios que mi primer consejo es anota, anota, anota todo. Ve la técnica, enfócate en la técnica, ver cómo puedes dar la clase. O si estás con un buen instructor que sabe la estructura de una clase correcta, Claro. guíate por ese instructor, o sea, sé como su pupilo. Porque es importante eso, o sea, yo sé que es muy difícil el tema de las certificaciones en el pole, ¿no? Sí, No todo el mundo se ha podido certificar, pero hay muchos instructores que son muy, pero muy buenos y no están certificados. Lamentándolo mucho, pero es así. Y sí, es creo que verdad. eso pasa en cualquier, eso pasa en mucho deporte. Para mí el principal siempre ha sido, mira, anota, si te gusta de verdad, si tú quieres, lo primero que tienes que hacer, anotar todo. Claro. Ve cómo es la estructura de la clase, desde el calentamiento hasta el final, el estiramiento, todo. Y anota cada detalle, cada detalle. Siento que ese ha sido un factor clave para mí. Y a la última persona que recuerdo que se lo dije es un chico que hace Pole Exotic y de hecho tiene Oh, una academia pequeña. Sí, tiene una academia pequeña en Caracas y me encanta. qué bien. Él se llama Diego Betancourt. Él le gustaba mucho y empezó a ver clases conmigo y yo sin ningún tipo de interés. Ya. Fíjate en esto, hablaba mucho con él. Y después que me fui del país a un tiempo, me enteré que empezó a formarse como profesor y ahorita tiene una pequeña academia y me encanta, ¿sabes? O sea, yo dije, oye, puse mi granito de arena Qué y me encanta lindo. eso. Sí, y yo le digo, Dieguito, ¿te acuerdas que yo te había comentado que tú, si te lo propones, lo haces? Además que él empezó en mis clases de Pole Exotic Oh, y todas y que ya va, era el mejor, ¿qué tal? era el mejor, sí, era el que, ay, no, yo quiero bailar como él. Todas lo amábamos mucho, lo queremos mucho. Qué rico. Y era muy chévere y se preparó y hasta ahora. Y también tengo una amiga que amo, que es mi hermana, que se llama Lisandra, ella está en una academia también en Caracas y lo mismo, ponte, ella es una súper preparada, te voy a decir, que ella es profesora de educación física, es enfermera, o sea, tiene como tres Wow. carreras. Sí, o sea, ella prepara hasta bomberos, o sea, ella es una dura, escala, que no sé qué, es de esas personas que se dedican al deporte en general. Todo lo que hace, lo hace bien. Y ella empezó, yo la conocí en clases, y después empezó a ver clases conmigo y yo le dije, chama, prepárate, yo te ayudo, prepárate para ser instructora porque tú tienes todo, o sea, ¿qué más quieres? Tienes el conocimiento, lo que tienes es que estructurar tus clases, no sé qué, y ahí está como instructora, entonces siento que tengo buen ojo para ver Para quién ver puede, o sea, no, quién tiene no potencial. para decirte sí, no para decir que tú no puedes, no, o sea, o para que esta persona no pueda, no, nada que ver, sino que siento que tengo ese ojito de que esta la podemos reclutar. Sí, porque Súper. es que el pol es así, el pol es así, o sea, y por ejemplo, si yo, por ejemplo, mi persona, si yo tuviera una academia, yo no, yo siento que sola, dando clases es too much. Es Entonces, yo demasiado. siento que yo preparar a otras personas para que estén ahí, y puedan suplantar horarios o qué sé yo, es importante. Entonces yo Claro. también siento que por eso tengo ese ojo de, vamos a ver, mm, sí, Súper. pero es No, y algo que como que, incluso si tienes tus clases, por ejemplo, cuando uno daba las clases presenciales y no sé, te ibas de vacaciones, tenías algo así, siempre tenías que tener a alguien para que te hiciera la suplencia, que claro, te hiciera la clase ese día. Y no ibas a claro. poner a cualquiera, porque No, uno le daba miedo dejar a sus alumnos con cualquiera. Entonces no, era como, y que en la época también que yo estuve de instructora, la última parte que yo estuve de instructora en Caracas, ya era un poco antes de venirme, estábamos escasos, todos se habían ido,
todos los instructores se habían ido, entonces ¿quién Sí, queda, sí, sabes? Y los buenos que quedaban estaban exclusivos en sus academias porque no había instructores, todos se habían sí. ido. De Una hecho, yo cosa empecé a increíble. dar clases, yo recuerdo que yo era, o sea, nunca me imaginé dar clases de pole al principio cuando empecé, pero yo era una de las que avanzaba un poquito más rápido, quizás por esto de que venía del baile. Del baile Y total. cuando empezó todo esto de que todos los instructores se empezaron a ir, se empezaron a ir, se empezaron a ir, era como que, bueno, puedes dar esta clase. Y yo, ¿puedo dar esta clase? Y yo como que, bueno, y empecé así como que muy empíricamente, muy, porque como hacía como tú, yo anotaba todo y era que me gustaba muchísimo y empecé a dar suplencias, empecé a dar clases así hasta que yo empecé a agarrar mis grupos allá en Venezuela. Y después, al Y es tiempo, fue que, que me logré certificar porque en Venezuela era difícil por el tema económico y todo esto certificarse. es que el tema del pol, como se dio muy, hasta, no hablamos de tantos años, y era como, o sea, el pol ha sido muy empírico por eso, porque, o sea, llegó Sí, como una especie de hobby, de distracción, y después fue que empezó a formar, y hay muchas personas que tienen talento y que sí se les da esa manera de aprender y al final terminan enseñando. Y entonces, sí, yo también aprendí así. Siento que estos son dones que me dejó la gimnasia. De verdad que es parte del aprendizaje. Y bueno, nada, o sea, me tocó así y así lo he amado todo el proceso, o sea, hasta el sol de hoy. Yo digo que, pues, si no pude certificarme en ese momento en Venezuela, pues lo logré online. Quizás algunos dirán no es lo mismo, pero no tengo un año haciendo polo. claro, tienes. Tengo ¿Cuántos años tienes ya? 12 años. ¡Wow! 12 Imagínate. más o menos, sí, sí, como 12 años, ya 12 casi 13. Ya voy a cumplir 13. Wow. Entonces es bastante. Y estamos de las viejas escuelas, o sea, yo de las primeras que empezó, de las primeras academias que se abrió en Caracas, ¿sabes? Y que en aquella época Entonces, tampoco era que existían instructorados y certificaciones, así como ahorita que hay en más cantidad. Antes tú veías un es que truco no y lo te caías había, de golpes hasta que sacabas el truco. No existía es que no el lo había, de hecho. tutorial del truco, no existía. Es que no lo había, la mayoría de las instructoras que estaban no estaban certificadas. Sí, sí. Pero eso no lo hacía, lo veo desde mi punto de vista, no está mal porque, por ejemplo, mi profesora, que era Erika, uff, excelente profesora, excelente. Y no porque estaba casada con ella como instructora en ese sentido, porque es que muchas alumnas nos casamos con las instructoras, vamos a ser Sí, sinceros. sí. Pero tú llegas a un punto de comparación. También estuve con Arlet mucho tiempo, es una excelente Ella es profesora, muy buena entonces tú también. Sí. llegas y entiendes que cómo es su estructura y dices, o sea, entonces, sí, muchas instructoras en esa época, Arlet no la conocí en esos años, pero no estaban certificadas, sin embargo, tenían una buena estructura, en la academia donde yo estaba tenían una estructura que hasta el sol de hoy se sigue un poquito más, con cosas más avanzadas quizás, pero, por ejemplo, esta cosa del pensum es algo que todas las academias tienen que tener hasta el sol Sí, de hoy. sí. Entonces, sí, puedo decir que estuve desde el día uno muy bien preparada, gracias a Dios. Qué bueno, no, yo recuerdo tus clases, Carlita me daba clases en Venezuela, eran mis clases favoritas de los sábados. Y Ay, de era lo verdad que máximo, eran intensivas, eran 2 horas de clase, era una locura. eran En el intensivos, extranjero pero era lo generalmente máximo. 1 hora, si acaso, pero eran lo Sí, máximo, esas clases eran increíbles. Uno salía recargado de porque allí. estábamos con el grupo, me acuerdo que cuando estábamos nosotras estábamos con el grupo competitivo y ahí yo estaba en mi papel de instructora hacia un grupo competitivo. Es lo Sí, que yo sí, digo, o fue sea, sentía que buenísimo. me iba mucho mejor con ese rol de instructora. Qué bueno, qué bueno. De verdad que me encanta y fueron unos tiempos riquísimos, buenísimos. Y hasta el sol de hoy Divertidísimo. recuerdo tus clases y que yo me acuerdo que Carla hacía estas cosas en las clases y a veces las meto por ahí en mis prepas Ah, y en mis cosas. Y ya sé que has hecho varios tipos de pole, yo te he visto por ahí practicando varios tipos de pole. Me gustaría que nos contaras como cuál tipo de pole te gusta más, si el sport, el exotic.
¿Y cómo crees que esto beneficia a las personas, cada una de estas disciplinas? ¿Cómo crees que puede beneficiar a las personas? Yo te podría decir que no es que me incline demasiado hacia un tipo de pole porque todos me encantan, porque todos se integran uno con otro. Sí, hay muchas chicas que se especializan en uno en especial para poder trabajarlo de la forma completa, ¿no? Y más si compiten, todo eso. Pero obviamente a mí me encanta el pole sport porque es el que más se parece a la gimnasia, es el que más como que complementa el lado de gimnasia. Sin embargo, a mí me gusta el tema de coquetería. O sea, me encanta todo el tema de expresión corporal. Entonces, por ejemplo, el polo artístico es hermoso. No sé si has visto estas competencias de gimnasia que tú ves que las chicas son muy rígidas, pero al final terminan algo con algo de una sonrisa, una coquetería, un final bonito, el Sí, movimiento de las manos. claro que sí. Todo eso para mí yo siento que se integra muy bien y es importante en el polo. Entonces no sé tampoco si el sport para mí sea tan, por eso digo, no me inclino hacia uno en especial. Entonces, por ejemplo, pude dar clases en Caracas de Exotic, no lo di de una forma tan técnica, lo daba bajo la tutela de Ginesca, yo Una trabajé dura. mucho con ella, Sí. una dura en Exotic Pole, lo daba Sí. bajo la tutela de ella. Y ella me decía, dale, claro que sí, ponte, que no sé qué. Y yo lo trabajé mucho con ella para poder dar la clase, porque sí, es totalmente diferente la clase. O sea, Otra no, cosa. es otra cosa. Y sumándole los tacones, o sea, ni hablar. Pero lo enfoqué como no era un punto donde tú decías, estas chicas se van a preparar para competir, sino que el tema del exotic para ella era más que todo los tacones, a ver qué se siente, era otro tipo de pole. Claro, Lo hice muy hacia el punto de la mujer, de la sensualidad, el trabajo hacia uno mismo, el trabajo propio, ¿no? O sea, el amor propio, todo eso porque a las mujeres, hasta el sol de hoy, todavía el pol es un tema tabú en muchas partes. O sea, y es para mí, no sé si suena bien o mal, pero para mí es falta de cultura. O sea, totalmente. no conocen de qué trata y lo critican con ese tema de las teiboleras, batitubos, todo este tema. Si bien esas mujeres que trabajan en este tipo de ambiente, ellas también se tienen que preparar, ellas no nada más trabajan en el polo en la noche y ya, ¿no? Esas mujeres también Sí, se tienen que sí. preparar. Claro Hay que una sí. preparación y hay una preparación previa para que ellas puedan hacer todo eso. Y lo mismo para nosotras, pero vamos allá de este punto, ¿no? Sí, las clases eran muy dinámicas y muy de sensualidad, de que se sientan bien. Y la mayoría amaba la clase, era por eso. Porque, por ejemplo, habían días que yo le decía, vamos y nos vestimos de una forma muy bonita, sensual, como ustedes quieran. O sea, no importa si Maquíllense, pónganse bonitas. maquíllese y se traen los tacones que tengan, porque si no, no había problema con eso. Yo era muy abierta, ¿cómo te digo? Hay una palabra muy específica para eso. Como muy Ya mente lo dedicas ahí abierta. para ayudar a llegar. No, más libre, era como más nada. Sí, porque daba más libertades. Ok. Ajá. Yo daba mucha más libertad a la hora de trabajar el exotic allá en mis clases. No era muy exigente con los tacones específicos, no era una clase tan técnica, sino más el trabajo hacia el amor propio. Entonces a las mujeres le encantaba. De hecho, había personas que decían, no, ¿cómo yo me voy a meter ahí? Y yo le decía, prueba la primera clase, a ver qué te parece. Y eran un poco retraídas, les daba pena, Ya. y al final terminaban gozando un mundo en la clase y era por eso, porque nos reíamos, hablábamos, bailábamos, aprendíamos y nos tomábamos fotos y era muchas cosas. Me encantaría que pues alguna chica de como ese testimonio de esas clases, porque de verdad yo la disfrutaba muchísimo. Era el último día de la semana en el que daba clase, que era los viernes, y era la última clase. Y era como la clase que terminaba de drenar todo el estrés de la semana, algo así. Mm. Ah, qué Y bien, era qué fan. bien. Entonces sí, por eso es que no siento que tenga un estilo muy específico,
siento que me encanta todo. Puedo decir que me gusta un poco más el sport, por lo que te digo, que se asemeja mucho con la gimnasia, Claro, pero es que a mí me gusta mucho la coquetería, el movimiento, el baile, entonces la sonrisita, entonces sí, por eso es que me cuesta como definir. Pero claro, sí, últimamente trabajo como pole fit, o sea, más pole fitness, más más hacia el fitness. entrenamiento de acondicionamiento y que se mezcla todo un poco. Claro, claro, pero siempre de vez en cuando es bueno uno entrar a una clase de polo exótico, meterse en ese papel, poner musiquita, ponerse tus tacones y recordar un Total, poquito de esa feminidad, de por qué somos mujeres, de sentirnos bien con total. nosotras mismas. A todos nos hace falta eso Y y siempre es bueno recomendarle que aunque hagan puro polo sport o algo así, que de vez en cuando tomen una clase de polo exótico y van a ver sí, que les va. porque al final no es igual. A ver, Carlita, ¿y has probado otras disciplinas aparte del polo, otras disciplinas aéreas como la tela, la lira, alguna otra? Probé la tela, me gustó, pero me encantó la lira. De Oh. hecho, llegué a comprar una y la tenía en mi casa, Oh, porque sí, en ese tiempo era mucho más accesible comprar la lira. ¿qué tal? Y dije, nada, la voy a comprar. De hecho, cuando la vendí casi que lloré. Sí, cuando me vine. Era muy divertida. Di clases, y tenía unas primas que veían. Lo que pasa es que yo no me enfoqué tanto en la lira como en el pole. O sea, mis clases eran de pole. Pero tenía unas primas que sí hacían clases de lira. Entonces ellas iban para mi casa y me explicaban Oh, lo que hacían y nos poníamos ahí todas. Era más recreativo. era más Era más divertido. recreativo. Sí, era recreativo, pero me encantó, me gustaba mucho, era muy chévere. Se asemeja, todos esos deportes aéreos tienen como una conexión. Entonces, el Sí, trabajo sí. que hacías en la lira, si eres una persona que trabajaba, que si hacías tela o lira, o sea, el pol se te daba. Yo hacía pol y se me daba la lira. Entonces, que tiene muchas figuras en común, es muy divertido, me encantó. Además que gira Sí, sí. mucho y el agarre son totalmente diferentes porque, pues, obviamente un aro, pero, pero sí, sí llegué a practicar la lira, y tela, me acuerdo que fue solo una clase, no me atrapó, la tela no me atrapó, Ya, sin ofender a nadie, pero a mí no me atrapó. Me atrapó la lira en ese momento y pues llegué hasta a comprarme una y la practiqué por un tiempo hasta que me vine. qué bueno, qué bueno. Y como ya les comenté todo, ella es venezolana, pero ahorita se encuentra en Colombia. ¿Cómo fue ese proceso de irte a otro país y volver a hacer lo que te gusta, volver a hacer pole, seguir dando clases? ¿Cómo fue todo este proceso? Cuéntanos cómo lo pasaste, cómo lo superaste y qué tan distinto es si llegaste a hacer pole allá en Colombia, qué tan distinto es hacer pole en Venezuela, hacer pole en Colombia. Bueno, fue un poquito lento para mí y fue difícil. Fue difícil, yo no estaba en una buena situación. Gracias a Dios, me vine con trabajo online, y sigo todavía aún trabajando con una agencia de marketing, Súper. pero ya todos sabemos que empezar desde cero no es fácil, y mucho menos con un niño. Yo tengo mi bebé y, y pues fue un proceso lento. La verdad, yo no llegué aquí a hacer deporte, yo llegué aquí a buscar un mejor estilo de vida. Claro. Durante el primer año, cero. O sea, te digo que entrenaba muy poco, llegué a entrenar poco en la casa, pero después me enfoqué a ese entrenamiento desde la casa, ¿no? Empecé a trabajar, dije, bueno, voy a ver cómo soluciono esto. No había tanta información aún del entrenamiento de casa, porque sí había en redes, pero esto se vino explotando en la pandemia, al final. Claro. A mí me tocó la pandemia casi que llegando aquí. Entonces fue el doble de difícil porque, o sea, estoy reciente y de paso me toca la pandemia. Wow. Pero bueno, nada, sí, lo que hice fue nada, o sea, vivir pensando que, bueno, mañana será otro día, calma, un poquito de paciencia. No soy la persona más paciente, no lo miento, pero bueno, traté de mentalizar muchas esas cosas y empecé a entrenar desde la casa con lo que tenía, botes de agua, lo que sea, un morral con un libro.
me enfoqué primero en el entrenamiento físico. ¿Qué fue lo que yo pensé? Mientras que yo entrene, al momento que yo tenga mi barra o pueda haber clases de pole, voy a tener buena condición física, porque si yo dejo de hacer deporte, obviamente no voy a estar apta para regresar de una buena forma, porque sí puedo regresar, pero me va a costar mucho más. Entonces enfoqué mi trabajo en la preparación física, fuerza, aumentar la masa muscular y además trabajar mucho la flexibilidad. Y también en ese entonces me acuerdo que dije, no hay pole, pero hay bastante piso y espacio, no tenía nada en la casa, no tenía muebles, mesa, nada, o sea, tenía como un par de sillas y ya. Y bueno, obviamente lo del cuarto, eso no tenía nada, la Sí, mayoría llegamos así. como uno llega de nuevo a cualquier país, todos llegamos así igualito. Sí, sí, la realidad es otra. Y nada, yo me acuerdo que tenía yo seguía, éramos seguidoras en común de una rusa, una chica que hacía street plastic. Y esto es como el pole exotic, pero sin tubo. Entonces bailas en el piso, te pones tacones, haces figura, mucho movimiento de sensualidad y empecé a trabajar en todo ese tema. Me encantó, di un par de clases gratis a las seguidoras de mi Instagram. Y pues fue como que la forma en que yo pude sobrellevar esa tristeza de no estar con el pole en ese momento. De verdad que me ayudó mucho como a llevar ese tiempo. Entonces así, eso fue lo que hice. Entrenamiento, flexibilidad, trabajé muchísimo la flexibilidad, me acuerdo en ese tiempo. Sí. Y pues hacía para ese grupo de personas que había salido que estaban pasando algo parecido, que no tenían un tubo, que les extrañan el pol, era como una forma como de drenar ¿cómo te digo? Esa nostalgia y esa frustración. Esa nostalgia, esa es la palabra, exactamente, esa nostalgia de que necesito mi barra, quiero mi barra. Todos Y lo pues bueno, así vivimos. empecé. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Entonces así empecé. En cuanto a las clases acá, pues o sea, no conocía ningún tipo de academia ni nada, porque estoy en Cúcuta, una ciudad que está en crecimiento, ¿no? Por decirlo así. Porque esto es una ciudad, a pesar de que muchos no lo conozcan, no sepan, esto es una ciudad que está en crecimiento. Conseguí una academia, pero donde vivía me quedaba lejos. Entonces no tenía la oportunidad de entrenar allá. Y es como que de polo a polo. O sea, de Caracas, ¿sabes? De polo a polo, tú más o menos Sí, sí, es difícil, es calculando difícil. los teques, no sé, la California, una cosa así. O sea, era Era un mucho. trayecto. Entonces, hay prioridades, no. Y bueno, nada, yo dije, bueno, si no se puede ahorita, pues ni modo, lo resolveré, pues así lo resolví. Hasta el sol de hoy no he visto clases en una academia acá y también, o sea, adquirí mi barra. Hice mi esfuerzo y me compré mi barra y bueno, gracias a Dios, a mis conocimientos y a todo lo que he trabajado, pues puedo entrenar sola. No es nada fácil entrenar sola y mucho menos en el pole. O sea, es una cuestión de que tú a veces no sé, no sabes ni qué, cómo hago esto. De hecho, he aprovechado a Carlos, a mi esposito bello. Le digo, negrito, por favor, ¿me puedes agarrar aquí? Hay cosas que no me atrevo a hacer sola, pero nada como tener una full friend al lado, pero bueno, es cuestión de adaptación, esta es la vida que por ahora tengo, o sea, esta es la forma en la que puedo entrenar por ahora y me adapté y Sí. es eso, pues, esa adaptación. He podido hacer unas que otras cosas y yo misma aprovecho y me sorprendo, digo, ya va, ¿qué hiciste? ¿Cómo hiciste eso? Tú sola, sin ayuda. Entonces, Qué sí, chévere. son como procesos de aprendizaje, un No, y que aprendizaje diario. también, a mí también me tocó esa parte de entrenar sola, sobre todo en la pandemia cuando cerraron los estudios aquí. Y tuve que comprarme pole también porque no tenía cómo entrenar ni nada de eso. Y uno entrenando solo y entrenando en la casa, que no tienes nadie que te asista, que
de repente al principio no tienes ni un matcito, una colchoneta, no tienes nada. Y te hace ser como más consciente de cómo vas a hacer el truco, de estar más pendiente todavía de la técnica y todas estas cosas para que salga bien. Y el hecho de tú grabarte y ver, mira, es que aquí se me fue una rodilla, se me fue una punta, aquí puedo hacer esto para mejorarlo, te ayuda como a avanzar muchísimo más. Ese punto era el que te iba a tocar, que te iba a decir, nos tocó grabarnos para ver qué es lo que estás haciendo mal, porque obviamente cuando estás en la barra no hay forma ni manera, o sea, por lo menos tú tienes un equipo, un grupo de compañeras en el pole, y tú estás haciendo, mira, estás pasando la pierna por donde no es y en el momento lo puedes corregir. Claro. Pero este es el detalle de entrenar sola, que no lo puedes corregir y tienes que repetirlo 10 millones de veces hasta que salga. Es muy distinto. Entonces, y sin de hecho, es un poco espejo. Eso, es mucho más agotador, la verdad, pero nada, es cuestión de disciplina y de querer seguir haciendo lo que a uno le gusta. Total. Y ¿sabes qué me di cuenta yo? Que el de entrenar sin espejo es muy bueno también. Es mejor, sí. Porque a la hora, sobre todo, de pasar coreografías, de bailar y todo esto, yo era una que pecaba mucho de ajustar y ajustaba la figura y acomodaba la figura viéndome en el espejo. Y entonces, esto de verme en el espejo y ajustar la figura cuando estaba haciendo los pases de core y todo esto, me tuve que quitar esa mala maña o esa mala costumbre, porque de hecho me pasó en competencias, que yo tenía tan acostumbrada mi cabeza a que yo me acomodaba en el espejo, a que en una competencia me pasó que la figura no me quedó bien, porque como no tenía el espejo y tenía el público, yo no me podía acomodar. Entonces, el hecho de entrenar sin espejo fue algo que me cambió la vida. Y lo empecé a hacer después. Es mejor. Que ya paso las coreografías y la paso, si hay espejo en el estudio, la paso al contrario. O del lado donde no me vea, porque me ayuda mucho más a ser más consciente de lo que estoy haciendo. Yo nunca entrené, nunca fui de esas alumnas dependientes del espejo, nunca, de verdad que no, porque la academia donde estaba, la posición era diferente al tubo favorito, o sea, nosotros siempre escogemos el tubo favorito. Sí, bueno, el tubo favorito tenía un espejito, pero como hacia la parte de atrás del salón. Y nosotros teníamos como un frente. Entonces no nos enfocábamos nunca en el tema del espejo. Y lo que sí, pues ahorita el pole como ha evolucionado en tema de cómo se trabaja en la secuencia, ya el estático no es tan estático como antes, eso también ha ayudado mucho a que tú seas más consciente con el tema del perfil, hacia dónde quieres dirigir, hacia dónde quieres que quede la figura, todo eso. Entonces eso también. Pero sí, a mí no me afectó por eso, porque yo la verdad nunca fui dependiente del espejo, siempre fui dependiente de que, que me vayan diciendo, más que todo, o sea, de mis pole friends, claro. En equipo, y pues ya después el celular, pues, o sea, me grababa mis coreografías, mis secuencias y eso, pero sí es importante eso que tú dices, porque a la hora de una competencia, el perfil de una figura es importante para mostrarlo. Entonces, sí, fíjate que cada quien tiene sus luchas. Sí, total. Sí, yo tenía como esa mala costumbre de verme y acomodarme siempre en el espejo. Tú vienes del baile. En el baile es así. En las academias se trabaja con el espejo. Entonces, sí, y que todos nos tenemos que ver igual, entonces siempre nos veíamos en el espejo como que para todos vernos igual, y tengo esa referencia terrible. De hecho, yo recuerdo que el profesor a veces nos hacía hacer las coreografías sin vernos en el espejo precisamente por eso, porque después no teníamos el espejo y entonces no íbamos igual. Entonces, por ahí venía la cosa. El espejo tiene sus pros y sus contras. Tiene sus pros a la hora de aprender la coreografía, pero ya a la hora de la ejecución, ahí es donde empieza hay que quitarlo. Problema, porque si te acostumbras. Sí, totalmente. Pero sí, evidentemente, todos yo creo que sacamos algo bueno de la pandemia y de todo ese proceso de reinventarnos en otro país y de salir adelante en otro sitio. Porque nos hizo reinventarnos y hacer otras cosas. Y bueno, y fíjate que no hay un estudio allí, tal vez a futuro puedes montarte otro estudio en esa ciudad que está en crecimiento. Velo como
una posibilidad. Sí, sí, claro, no, eso no está descartado, nada que ver, sino que todo su tiempo. Sí, yo creo que todo su tiempo, hay que estudiar bien, o sea, hay que hacerlo bien. Entonces, pues, no te voy a decir que lo sacaría en un año, pero sí sería como un propósito para mi vida, ¿no? Tener Como un proyecto a largo plazo. sí, sería un proyecto. Lo que pasa es que tengo muchos enfoques también. A mí me gustaría también un gimnasio donde tenga todo este tema de obstáculos. Entonces son muchas cosas, muchas ideas. Hasta que yo no aclare mis ideas, yo no puedo volverme loca. Es lo que yo pienso. Claro, claro Pero que sí, sí. en sí el pole tendría que ir en un espacio de eso. Pero bueno, en fin, por ejemplo, aquí también es un tema de la cultura, de que aquí no es muy bien visto. O sea, Cúcuta es una ciudad que sí está en crecimiento, pero hay que dar a conocer muy bien, hay que dar en general, o sea, no voy a hablar nada más de Cúcuta, pero sí hay que dar a conocer muy bien de qué trata, porque es parte de esa, hay que culturizar a la gente de que esto no es para formar ningún tipo Bailarinas de de club nocturno. sí, no, en realidad no. Entonces sí hay que ser cuidadoso a la hora de comunicar y de tú vender el pole sport como un deporte, que es lo que nosotros buscamos siempre, ¿no? Sí, sí. Y recuerdo, pero no te digo que en general no nada más Cúcuta, o sea, claro, estamos hablando de hace unos años, pero por ejemplo yo me acuerdo que cuando yo inicié, Carlos en ese entonces éramos noviecitos y no sé qué, y a él como que no le gustaba la idea y no se le molestaba. Y yo en realidad no tomaba en cuenta su pensamiento porque él no, yo estaba segura que él no estaba entendiendo lo que yo estaba haciendo. Para Claro, mí él estaba pensando en que yo en algún momento iba a ser un stripper, ¿sabes? Una cosa así. claro. No. Pero logré cambiar su pensamiento al momento de mi primera certificación como alumna del primer nivel. Ahí Para fue que que tú dijo, veas. ¿qué? Tú haces todo eso, ¿sabes? Y fue que se le quitó todo. Y cuando yo le dije, o sea, yo quiero dar clases de esto, ¿estás viendo cómo es todo? Ahí lo entendió y ya, o sea, se le quitó. Ya aquí no voy a hacer nada porque yo sé que esto no va a echar para atrás, ¿sabes? Entonces, sí, es que es cuestión de cambiar, no, de cambiar Sí, como el modo de verlo. ya es cuestión como de educar a la gente, de enseñarle Sí, videos o de que te es vean en una así. presentación. Cuando yo empecé a hacerlo, estaba esto del programa de Generación S, donde participó Ginesca. Estaba Ajá, como claro. muy de moda y yo, viste, mamá, eso es lo que yo quiero hacer. Y entonces Es que fue eso como un ayuda mucho. poquito más fácil para que, wow, mira todo lo que hace esa gente ahí. Fue como un poquito más fácil para que lo viera. Con mi papá fue un poquito más difícil, pero con mi mamá fue más fácil manejarlo por él. Sí, es que las mamis somos más alcahuetas. Pero sí, ese tipo de programas ayuda muchísimo, muchísimo. Ahora tenemos las redes sociales, que creo que es Claro. algo que impacta. De hecho, yo, por ejemplo, tengo muchos contactos acá de personas que he conocido y yo a veces subo los videos que yo subo en mi Instagram, los subo al estado de Ujú. WhatsApp. Obviamente, más que todas las que tengo en mis estados son chicas y se impresiona. ¿Qué? ¿Cómo haces eso? ¡Wow! ¿Qué fuerza tienes? ¡Ay, admiro la fuerza! ¿Por qué? Eso es lo que quiero que vean. Yo no quiero que vean que yo nada más esté bailando. Y sin embargo, como te digo, siempre le lanzo el pasito mío de final, o sea, la Claro. coquetería, la cosa. Pero quiero que vean que más allá de que tengo poca ropa, quiero que vean que eso es un trabajo de flexibilidad, de fuerza, de todo. Y lo Ujú. ven. Entonces, esa es la ventaja de todo este tema de redes sociales y de las aplicaciones, todo lo que es chat de conexión, todas esas cosas se deben aprovechar muy chévere. Y cada vez que yo hablo con alguien, sí, yo tengo mi barra y no sé qué, yo hago poll. ¿En serio? ¿Cómo haces? ¿Cómo la trajiste? Entonces, ya la gente está un poquito más abierta por eso mismo, porque las redes sociales han ayudado y este tipo de programas sí, de programas que impulsan. Entonces, en ese momento yo me acuerdo que eso ayudó mucho, lo de Generación S, Sí, porque sí, ese había muy buenos programa contenidos. ayudó mucho a que la gente Ujú. dijera, ah, no, no es que vayan a ir a bailar en un club nocturno, Y que es un pero programa sí que ayudó veía mucho. todo, o sea, era la televisión de venezolana que todo el mundo quería ver, no se lo perdía. Es Sí, muy genial, sí, ¿verdad? total, total. Y a mí me encantó ese programa, yo todos los sábados lo iba a ver hasta que pasó Sí, la a mí también. competencia de fútbol.
Era Yo muy espectacular. raramente me lo perdía, es verdad. Sabemos que tienes una niña maravillosa, que es una mami pole dancer. Y queríamos algunos consejitos para esas chicas que hacen pole, que aman hacer pole y que están pensando por ahí en ser mamás. Como, ¿qué consejos les puedes dar para que puedan seguir llevando su carrera de pole dancer, pero que puedan darse esa oportunidad de ser mamis en algún futuro? No, o sea, mira, tu cuerpo está, si tienes tiempo, tu cuerpo está adaptado a la actividad física. O sea, más allá del tema físico, el tema con el pole es que tienes que tener cuidado a no caerte o a no golpearte, obviamente, porque o sea, es una criaturita ahí. Puedes hacer pole dance sin ningún problema, obviamente bajo la indicación del médico, dependiendo de tu estado del embarazo, todo esto. Pero, por ejemplo, si es un embarazo natural y tú, o sea, un embarazo sano, perdón, y Sin tú eres riesgo, una persona exacto. que quieres hacerlo, o sea, sin ninguna complicación, y tú confías en tu instructor, usted lo puede hacer, o sea, no hay ningún inconveniente. Si tu decisión es no hacerlo, porque yo lo hice, yo dije, o sea, no voy a hacerlo, porque tenía unos antecedentes de mi mamá y mezclé eso, entonces tenía como un trauma de que si mi mamá perdió unos bebés, yo también podía, ¿sabes? Me daba ese miedo. Yo no lo hice, yo no quise seguir haciendo pole. También lo puedes hacer, o sea, eso ya va más allá de tu decisión y obviamente de todo esto que te digo, las recomendaciones de tu médico. Pero, por ejemplo, yo seguí entrenando, iba para el gimnasio, por ejemplo. Iba para el gimnasio, siempre me mantuve como pude, comía muy bien, todo esto. Siento que es adaptarte a lo que tú haces, o sea, no estás enferma, o sea, eres una persona, obviamente que tienes que cuidar a una personita que está dentro de ti, pero, o sea, cambia tu vida en el modo va a haber una rutina totalmente diferente, pero tú puedes seguir haciendo tus cosas. Entonces, no veo que sea algo de mucho, ay, no, ¿será que sí? ¿Será que no? No, o sea, de- dependiendo de lo que te diga tu doctor, ahí tú haces tu respuesta si quieres seguir o si no. O sea, cualquiera de las dos opciones es respetable. Y ya después vuelves en el momento que tú te sientas bien, en el momento que sea indicado, volver al pol. Puede ser como volver a empezar o puede ser retomar de a poco lo que dejaste atrás, ¿sabes? Lo que dejaste hace un tiempo. Entonces no lo veo como algo que tengas que pensarlo mucho, sino nada, tomar la decisión de si lo haces o no. Claro, Pero con claro. mucho cuidado, ¿no? Mucho, sí. Claro, eso es lo Tú más más que nadie lo importante, sabes. que sí, sí. Y ahorita que estamos en esa etapa de volver al pol, pero sí se puede, sí se puede. Hay Sí, que de hecho tú y yo lo organizarse hablamos. más, ser un poquito más disciplinado y toda la cosa, pero sí se pueden manejar las dos Y cosas. de hecho tú y yo tuvimos esa conversación, porque estabas recién embarazada y no sabías qué hacer. Y Sí, al sí, final lo pudimos hablar y creo que las que te dimos los consejos, siento que sirvió de mucho por sí, lo mismo, porque sí. es como yo digo, todas las experiencias no son iguales, todos los embarazos no son iguales, pero alguien que te dé ese granito positivo a tus pensamientos, que los tienes todos regados en ese momento, porque las hormonas tampoco ayudan, Claro. ayuda mucho. Entonces sí, chicas, o sea, yo lo que pienso es que primero contar con la aprobación de tu médico, si quieres seguir haciendo pole, que te diga, mira, tu embarazo está sano, no hay ningún problema, o sea, son cosas que tú haces todos los días, tu cuerpo está acostumbrado, y hacerlo con cuidado, o sea, hay cosas que no vas a poder hacer ahora, obviamente, porque te puedes golpear la pancita, Sí, te puedes maltratar la pancita, y entonces tampoco es la idea, porque si sabemos que el pole es extremo, no es tampoco un deporte muy ligero que digamos, pero de hacerlo sí se puede, con las indicaciones correctas, con el coach sí. correcto. Claro, claro que sí. Yo seguí todas estas indicaciones y lo pude lograr. Así que Y tienes si una sienten que instructora lo brutal, pueden o sea, que hacer, tienes. pueden seguir haciendo. Sí, No, y tu felicidades, instructora, o vamos. sea, nada más y nada menos, Belén Sí, Serra, o sea, sí. ¿qué más? Sí, que yo también había trabajado como con varias chicas que habían quedado embarazadas y ya tenían como la experiencia. Entonces me dijo, no, tranquila, vamos Es llevándolo, que tú puedes, vamos a seguir es a lo que entrenando. voy. Somos mujeres, o sea, las mujeres, Sí, no, a lo mejor no todas en un grupo nos embarazamos, pero siempre va a haber una.
O sea, y más si es la contemporánea, todo eso. O sea, Sí, siempre va a pasar, entonces nada, ya bueno, claro, vamos viendo cómo te vas sintiendo, lo vamos llevando, cambiamos el enfoque y no ha pasado nada. es Y así. bueno, y el regreso del pol también ahí lo voy llevando como que, sabes, poquito a poco, sin como estresarme porque ya me tengo que montar en la barra y tengo que hacer algo, sino a la medida que me voy Eso. sintiendo bien, ahí me voy a integrar. Claro, ¿no? Y que ahorita tú tienes una rutina diferente, todavía está chiquito, o sea, son trasnochos, son días de Sí, no dormir, el cansancio no ayuda, pero poco a poco, o sea, todo con paciencia se logra. exacto, sí se puede, chicas, sí se puede. Si están pensando ser Claro que mamis y sí. seguir haciendo pol, sí se puede, solo hay que organizarse y las cosas se pueden seguir haciendo. Además que o sea, yo siento que ese chip te ayuda porque tú dices, ahora soy mamá, pero el poder seguir como que te impulsa, ¿sabes? Como que dices, ah, no, yo puedo, me siento bien, quizás no me sienta como antes del todo, porque cambian muchas cosas, pero de que puedes, o sea, sentirte que tú puedes, te hace como, te ayuda. Sí, te da como esa energía de si lo puedo lograr, si puedo Eso, seguir adelante otra vez. Y eso es algo de lo que a mí me gusta mucho el pol, de que te empodera como de que sí puedo, vamos, dale que sí puedo. esa es la De palabra, repente no sale este empodera, truco, pero sale el otro. Vamos que sí se puede totalmente. entrenar. Sabemos que eres especialista en toda esta parte de entrenamiento físico y te enfocas mucho en lo que es el acondicionamiento físico, en la nutrición, en que la gente se vea y se sienta bien. ¿Nos puedes dar unos consejos para todas las chicas que nos están viendo para que se puedan mantener en forma y para que se sientan bien con ellas mismas? Bueno, como primer punto es trazarte objetivos que sean alcanzables para ti. Si bien vemos en redes sociales muchas mujeres que tienen el cuerpo perfecto y tendemos, o sea, nosotros agarramos y nos comparamos, sobre todo con este tema del abdomen. Todas las mujeres estamos obsesionadas con el abdomen, todas queremos el abdomen perfecto. Pero sin más allá, o sea, no estoy criticando, simplemente estoy dando un punto de vista porque yo no tengo nada en contra de las operaciones, pero la mayoría de estas personas están operadas, o sea, tienen el abdomen operado. Y si bien lo tienen bello y precioso y se lo mantienen, se cuidan, pero ellas no llegaron ahí a punta de ejercicio, llegaron a punta de una operación. Hay otras que se dedican al 100% a esto y que si tienen un abdomen natural, pero bien trabajado, pero con una dieta súper estricta. Entonces nosotros tenemos que enfocar en algo real. Somos mamás, somos mujeres del día a día, trabajamos de, no sé, de 8 a 5, un ejemplo. Me dedico a esto. Yo no me dedico a enseñar a dar clases de entrenamiento, no, yo me dedico es a todo menos esto. Entonces, si yo quiero empezar a entrenar, enfocarme en un objetivo que yo pueda alcanzar según mi estilo de vida, según lo que yo haga, ¿saben? Porque si nos empeñamos en querer el cuerpo perfecto, y chévere que trabajes por ese cuerpo que quieres lograr, claro que sí, de que lo puedes lograr, lo puedes lograr un mejor cuerpo, un mejor estado físico, una condición física, pero sí tienes que decir, ¿por qué estoy entrenando? Me siento lenta, me siento como cansada, no quiero vivir así, me siento físicamente como incapaz de hacer algunas cosas. Yo siento que esa palabra no me gusta usarla, pero es parte de los pensamientos de nosotras como mujeres. Entonces yo siento que lo que tienes que hacer es decir, ¿por qué lo estoy haciendo? Ah, me quiero sentir mejor, me quiero sentir activa. Quiero quizás algún día ir a una carrera de 5K y poder, no sé, hacerla, así no vale, pero poder hacerla, ¿sabes? Enfocarte en a tener unos objetivos claros para tú empezar a entrenar. Por ahí es un punto muy importante. Y un objetivo Otro, realista, que es lo eso, un que objetivo bajarlo como a realista. tierra, que algo Sí, que yo además que pueda muchos lograr en un mediano plazo. eso, y que esa es otra, o sea, también tienes que poner de tu parte, ese es el segundo punto muy importante. Tienes que ser disciplinada y constante, porque si no lo eres y no ves algún tipo de cambio o de mejoría, no ves en el proceso nada que tú digas, ay, de verdad que lo estoy logrando, ahí es donde muchas tienden a renunciar y a Claro, regresar al inicio. claro, se Entonces, frustran y abandonan porque no tienen una meta que sea eso. realista.
yo siempre lo digo, quizás suene trillado, pero sí tienes que confiar en el proceso, o sea, lo que tienes es que hacerlo, porque si no lo haces, entonces ahí es donde entra la disciplina, que es muy importante. Tienes que ser disciplinado. Otra cosita que yo pongo muy en claro, si tú estás empezando desde cero, o sea, nunca has entrenado, tienes que hacerlo con un poquito más de calma, porque muchas personas empiezan que quieren entrenar todos los días de la semana y eso también tiende a que te canses, te aburras y no agarres el hábito. Entonces, yo, por ejemplo, empezar tranquilo, yo, por ejemplo, aconsejo mucho empezar 3 días a la semana, ir agarrándole el gusto, para que no se vea como una obligación. Porque si bien muchas chicas también ven el ejercicio como una obligación y no se lo disfrutan. Entonces ahí es donde tampoco avanzan. Claro. Y, no menos, y lo menos importante para mí es, como yo digo, el 80% de esto es la alimentación. Por eso fue que también quise certificarme en nutrición deportiva, porque ahí es donde erramos la mayoría, en la alimentación. No, yo puedo decir que sí, estoy comiendo de manera sana, no como en la calle, pero el problema está más allá de la alimentación, es el equilibrio. Cómo equilibras tu alimentación, cómo lo estás comiendo, la cantidad, por ejemplo. Entonces, cuidar mucho ese tema porque yo lo veo desde mi punto de vista, es el 80% del trabajo. O sea, imagínate tú, el 20% para mí es el ejercicio. Wow, El 80% imagínate. es la alimentación. Yo lo veo así, creo que muchos pueden estar de acuerdo, porque yo puedo decir, ok, vamos a hacer estos ejercicios para trabajar el abdomen. Pero si tú estás comiendo mal, no hay forma ni manera de que tú haciendo los abdominales todos los días tengas el abdomen deseado. Entonces, en la alimentación es la más importante en todo este proceso de tú querer trabajar por esa salud física, ¿no? Claro. Y también mental, el ejercicio te ayuda mentalmente muchísimo. Entonces, sí, esos son como lo básico para iniciar, diría yo. Súper, súper, me encantan esos consejos. Y a ver, esa parte de entrenamiento físico, si tuviésemos a alguien, por ejemplo, que va a competir en pole, por ponerte un ejemplo, ¿cuántas veces a la semana tú le recomendarías a esa persona que va a competir que incluya ese entrenamiento físico separado del pole en su semana de entrenamiento? Por ponerte un ejemplo. Bueno, dependiendo también un poco de cuánto esa persona entrena en el pole, ¿no? Porque previo al pole hay una preparación física para empezar a trabajar en la barra. Pero la musculación, o sea, el trabajo de musculación también es importante. Por ejemplo, a mí me afectó un poco porque como yo no tenía barra, yo estaba trabajando lo que es el tema del peso y cuando me fui a montar lo sentí. O sea, sentí como aumenté de masa muscular, sentí el cambio, me sentí pesada. No era que estaba, no es que tenía más peso por gordita, no, sino porque estaba trabajando mucho la masa muscular. Entonces, saber trabajar, o sea, saber equilibrar ese entrenamiento físico con lo que tú estás haciendo en el pole. Yo diría que pueden ser tres veces a la semana si a esa persona le gustaría también enfocar el trabajo del pole en el gimnasio. Es excelente, trabajas lo que es el tren superior también, puedes trabajar el tren superior. Yo siento que el pole nos ayuda muchísimo, pero en el pole trabajamos con nuestro propio peso. En el gimnasio la diferencia es que obviamente tú puedes aumentar un poquito de peso para fortalecer esos músculos que te van a estar agarrando en la barra. Entonces sí, yo siento que es importante que lo puedan considerar, que lo puedan sumar, porque hace como un plus a tu trabajo en el pole. Claro, Entonces sí claro, diría que dependiendo también, como te digo, dependiendo del entrenamiento constante que tenga esa claro, persona en el pole, yo diría que máximo unos 3 días a la semana. claro, Máximo. claro. Y te ayudaría mucho a mejorar otras capacidades en el pole, manteniendo ese Sí, entrenamiento físico aparte. claro, porque claro, es que fortaleces tus músculos y en la barra te vas a sentir mucho más fuerte. Lo que sí tienes que saber equilibrarlo. O sea, no Claro, puede para que ser, no pase como que te sientas más pesada por estar haciendo el entrenamiento físico. exacto. En realidad, si vas al gimnasio, enfocar el trabajo del gimnasio
a lo que tú te dedicas, más si eres Eso. competidora. Claro, A juro. claro, buenísimo. Sí, sí, sí. Nada, eso está buenísimo. Sí, ahí es donde entra el trabajo funcional. O sea, Claro, en el gimnasio no nada más tú te vas a hacer espalda, pecho, hombros, no. Tienes que enfocar, si tú eres una persona que te dedicas a un deporte y quieres equilibrar el gimnasio porque tienes que ganar músculo, eh, quieres ir al gimnasio para fortalecer tus músculos, tienes que enfocar ese entrenamiento a tu deporte, sí o sí. claro, claro. No, y mi error fue que yo en ese momento, eso fue hace tiempo, ya cuando yo no estaba, todavía no había como empezado a estudiar, yo estaba haciendo el trabajo, ¿cómo te digo? El clásico del gimnasio, que trabajaba piernas, glúteo, abdomen, todo, no, tren superior, todo como, no, como tú vas en el gimnasio y nos enseñan, ¿sí? Claro, pero sin enfocarlo a tu objetivo como tal, que era el mejorar A en mi el... deporte, ¿sabes? Es Claro, distinto. Ya ahí cambia todo. claro, ven chicas, pero sí que es importante tener un entrenador físico que sepa adaptar estas rutinas a lo que tú estés haciendo en el momento, sea pole dance, sea cualquier otro tipo de deporte, Exactamente, de pero que deporte. sepa adaptarlo para que saques lo mejor de ese entrenamiento físico para lo que te estás haciendo. Total, porque la mayoría de los entrenadores que conocemos en el gimnasio, ellos están dedicados al trabajo común que hay ahí. Y es Sí, lo que es el punto, regreso un poquito al punto de la gimnasia. O sea, yo iba a la gimnasia a trabajar enfocada a lo que yo hacía la barra. Entonces tú también tienes que ser consciente, claro. mira, yo soy esto. O sea, yo quiero trabajar enfocado en mi deporte. Y yo qué hacía, le decía a mi instructora, mira, yo hago esto. Yo buscaba referencias, mira, yo quiero hacer esto. Vamos a trabajar enfocado para yo Ah, poder es sacar esto en la barra. Tienes que ser también muy buenísimo. consciente. Ujú. Buenísimo, buenísimo, me encanta eso. Así que bueno, si quieren tener a Carla como entrenadora física, les vamos a estar dejando sus datos y sus redes sociales en la descripción del video para que la puedan contactar luego. Volviendo un poquito a lo de sentirse bien y entrenar para sentirse bien y estar saludable. ¿Tú crees que la gente necesita tener equipo en su casa para entrenar o simplemente la disposición? O sea, necesitan tener pesas, ir a un gimnasio específicamente, pueden hacerlo desde casa, pueden tomarlo, no sé, entrenamientos online, entrenar por su cuenta. ¿Cómo nos recomiendas esto? ¿Qué piensas sobre este tema? Lo del equipo es dependiendo de cuál es el enfoque de la persona, el objetivo principal de la persona. Si quieres ganar masa muscular, tienes que, obviamente, para nada es un secreto que tienes que meterle peso. Entonces, pues si no tienes equipo, pues busca una forma de, por ejemplo, antes yo no tenía equipo y buscaba un potecitos de agua. De hecho, los del el acondicionador de suavizante de ropa, que esos tienen, ¡Oh! que son garrafones. Ajá, cierto, cierto. Y hay muchos que son grandotes, bueno, esos también yo los llenaba de agua, de hecho llegué y llené uno de piedras, o sea, soluciones, pero principalmente es como, justamente hace poquito estaba hablando con una chica y yo le digo, mira, si tú quieres, ok, está bien, pero tienes que tener exactamente la disposición, o sea, tienes que ponerle ganas y tienes que organizar tu tiempo. Yo entiendo, o sea, la vida está muy rápida, o sea, no hay forma, a veces uno dice, Dios mío, ¿en qué momento hago yo esto? Pero es parte ahí es donde entra tu organización y donde tú tienes que enfocar y decir, este va a ser mi tiempo. O sea, yo sé que muchas somos mamás, tenemos horarios, qué sé yo, las tareas, no sé qué, las actividades de los niños, qué sé yo. Pero yo también merezco mi tiempo. Entonces, ¿cuál es el huequito que yo tengo para trabajar en mí? Ah, bueno, este es el huequito. Ahí nadie me puede molestar. O sea, eso es una cuestión de negociación. Yo lo hago. Este es mi momento. Por favor, voy a entrenar. Se pueden quedar cada quien en lo suyo, pero voy a estar aquí ocupada. Y no es por ser egoísta, al contrario. O sea, no lo necesitas. Si tú lo necesitas, tú simplemente negocias y listo. Entonces, organizarte para tú tener un tiempo para ti. Así sea media, 45 minutos, una hora. O sea, eso no te va a quitar nada. Nada. O sea, eso va a ser una hora para ti y ya después sigues con lo tuyo. Pero tienes que disponerte a que esa hora sea para ti. O sea, esta es mi hora, Claro. chao.
aquí me voy a dedicar. Si habrá momentos que uno no pueda, como todo en la vida, pero, o sea, tú te tienes que enfocar. Entonces, nada, tener ganas, disciplina y fijarte un horario para que tú, no, lo que digo, no es obligarte, es como tener el hábito, ¿no? Tener el hábito, Entonces, exacto. tener el hábito de que tú hasta ahora tienes tu espacio, el espacio para ti. No, está buenísimo eso de negociar. Me gusta ese punto de la negociación. Claro, Este es mi momento para mí. Vaya a hacer eso. otra Cada cosa. quien tiene su momento. Claro, Cada quien claro tiene que su... sí. Bueno, y ya para cerrar un poquito la entrevista, para no salirnos mucho del tiempo, te quería pedir un consejo para la comunidad que nos sigue por aquí en YouTube, y es consejos para mantener esa motivación para entrenar. Porque hay muchas chicas por ahí que me llegan preguntando, ay, yo sé, es que a mí me encanta entrenar y todo, pero es que últimamente no tengo la motivación, no sé qué me pasa, no sé cómo hacer, dame un consejo. Entonces, ¿quién mejor que Carlita para que nos dé un consejo para mantener esa motivación? Bueno, se puede decir que más allá de la motivación, ¿no? Pero a mí, en lo personal, me encanta que yo, o sea, en el transcurso del proceso he tenido cambios que me encantan. Entonces, si yo quiero lograr más, ahí sigo, persisto. Entonces, más que motivación, insisto, sigue siendo primordial la disciplina. La disciplina. Créate el hábito, o sea, al tú crearte el hábito, le agarras el gusto. Y al tú agarrarle el gusto, ni siquiera vas como pensando en el proceso, sino que lo disfrutas. Y ya cuando empiezas a ver cambios, que son los que tú estabas esperando, ahí es donde dices, ha valido la pena. Entonces, yo lo veo así porque es como yo le decía a muchas y le digo, y todavía da mi impresión, yo digo, ay, y no es por ser narcisista, que yo me vea en el espejo todo el año, no, o sea, somos mujeres, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, sí me siento, yo antes no tenía nalgas, o sea, era así. Y que yo durante todo este tiempo he trabajado, he entrenado de una forma inteligente, adaptada a mi rutina, adaptada a mi tiempo, a mi cuerpo, a mi objetivo, me ha dado resultados, eso hace que yo me motive. ¿Ves? Entonces, Claro, esa disciplina de todo este tiempo me ha dado un cambio que me motiva. Ahí es donde entra la motivación. Ya cuando tú empiezas a ver cambios, empiezas o a sentirte mejor, ahí es donde entra la motivación. A veces no estoy motivada, como dices, ay, estoy cansada, no voy a entrenar, ay, no quiero hacer nada. Pero digo, ay, no, ¿qué me va a quitar? ¿Son qué? 45, puedo hacer un entrenamiento de 45 minutos. A lo mejor no hago uno más extenso, pero hago uno que me haga no haber perdido el día. Entonces al final termino sintiéndome bien y eso me ayuda muchísimo. Entonces sí, o sea, empezando con disciplina y creándote el hábito, cuando empiezas a ver cambios ya no hay vuelta atrás, te acostumbras. O sea, te acostumbras y está la motivación de alguna u otra forma. qué bueno. Sí, yo vi en estos días que posteaste el antes y el después y dije, wow, mira cómo ha cambiado Carlita. Y sí, Yo se siempre nota, fui se flaquita. nota. Lo que pasa es que cuando yo estaba más chama, yo tuve amibiasis y fue, o sea, yo pensé que yo me iba a morir, te lo juro. Tenía una bacteria muy fuerte y los doctores no habían dado con la bacteria y me hospitalizaron y no me habían dado los medicamentos correctos y literalmente me estaba muriendo. O sea, duré un Wow, mes sin comer absolutamente casi nada. Yo no sé ni cómo wow, sobrevivir. Desde ese entonces, yo no pesaba más de 48 kilos. súper No había flequita. forma que engordara. Súper flequita. Yo no engordaba. Yo no engordaba. Y pues si llegué a engordar un poquito, pues entonces nada más me engordaba la panza, No la puede ser. barriguita. Y entonces tenía las lolas, en ese entonces, las lolas de que todavía estaba creciendo y no tenía nada allá atrás, o sea, era plan. Ay, Dios. Pero antes el tiempo, o sea, antes uno no se enfocaba en esas cosas, ¿sabes? Uno, bueno, ya. Sí, sí. Pero ahora hay más información que uno permite que trabaje más los glúteos. Y yo enfoqué mi trabajo en eso. O sea, yo dije, yo voy a enfocar mi trabajo y empecé como a armar mis entrenamientos de una forma inteligente hacia mis objetivos. Y pues funcionó. Y ya, o sea, Buenísimo. la edad también ayuda, obviamente, la edad a uno le ayuda, la edad, pero
pero sí, para mí fue un proceso, de hecho yo todavía, o sea, yo lo más que he pesado es esta época porque he aumentado masa muscular y peso 53 kilos y para mí eso es como un logro. Y yo Sí, o sea, porque yo de 51 ya no subía, yo no subía con todo y trabajando en el pole, entrenando, yo no subía. Pero lo logré y es lo que yo digo, o sea, esto no lleva un día, o sea, tienes que ser paciente y constante. constante. Yo tengo años en este plan, tengo rato. Y desde que llegué aquí fue que empecé a enfocar en ese entrenamiento, o sea, más o menos unos 3, vamos a poner, yo tengo 5 años aquí, pero vamos a poner que el entrenamiento lo enfoqué así a partir de hace unos 3 años. Y Entonces fíjate lo que he ha dado trabajado resultado. y ha dado resultados. Entonces sí, es el punto que yo siempre trato de explicar y de que, exacto, no se vean reflejadas en otras personas, sino que se quieran, se amen, se acepten y pues se cuiden si quieren Claro, un cambio. claro, Tienes que claro que hacerlo tú, sí. más nadie lo va a hacer, porque tu profesora te explica y te dice qué vas a hacer y te motiva y te pega 4 gritos, pues yo, por ejemplo, yo funciono así para mí, me autogrito, bueno, dale, pues, vamos, tenemos que hacerlo, sí, Buenísimo. pero, y a veces hay profesores, hay personas que necesitan a alguien que los impulse, ¿sabes? Mira, esta es la hora, vamos a darle. Bueno, pero tu profesor de ahí ya no puede hacer más nada. Te da la dieta, te dice los ejercicios, te da una guía, todo. Pero si tú no pones de tu parte, ahí sí ya Claro, no lo puedes hacer por la otra persona. Tiene que la persona es hacerlo correcto. por ella misma. Ese es el punto. Pero quiéranse, ámense, acéptense y si de verdad lo quieren hacer, nada, propónganselo. Es un propósito y no que no sea algo que lo piensen como superficial, sino algún logro que quieran alcanzar de su vida, de cómo se quieren sentir con ustedes mismos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Carlita, y aquí ya para cerrar, danos tus contactos, qué estás haciendo, estás dando clases, si la gente quiere ver entrenamiento contigo, se quiere entrenar contigo, ¿cómo te puede contactar? Bueno, por ahora yo tengo abierto el DM de Instagram, es Carla Piso Polefit. Cuando quieran me escriban, doy asesoría, puedo dar clases personalizadas si gustan, o también he tenido algunas alumnas que como no, en el tiempo no nos cuadra, pues yo les envío los entrenamientos de la semana para que lo trabajen. Entonces me envían sus entrenamientos y ahí hacemos un feedback y así podemos entrar. O sea, varias modalidades. Por ahora tengo esas modalidades. Al igual del poll. El poll sí tengo trabajo online personalizado y pueden contactarme por el mismo Instagram. Buenísimo, Carlita. Estoy súper agradecida de que me hayas dado estos minutos, esta horita de tu tiempo. Estoy súper contenta de tenerte aquí en el canal y de que nos enseñes a través de tu experiencia y de todos los conocimientos que tienes. Me encanta todo lo que hemos aprendido de ti y espero seguirte teniendo por aquí para el futuro, para futuros trabajos, futuros proyectos. Estoy súper, súper agradecida y muy contenta de que hayas estado aquí. Ay, no, gracias a ti por este espacio. Me encanta, o sea, que me encanta hablar, charlar, más allá del tema profesional, o sea, como amigas, como Paul Friends, todo eso. Gracias por el espacio. Hay cositas que uno desconoce, o sea, todo lo que es detrás, todo lo que ha llevado detrás de esa persona, entonces es chévere que uno pueda conocer, porque he visto algunas entrevistas tuyas que me encantaron y que me dejes este espacio, para mí es un honor. Gracias por tomarme en cuenta, gracias por hacerme sentir especial en ese aspecto y pues tú sabes que estamos a la orden para lo que Mm, sea. Gracias. A mí me Gracias a encanta ti, de este verdad. espacio porque es como una ventanita para todas esas instructoras. Ahorita la estoy enfocando mucho en venezolanos que están en el extranjero haciendo muy buen trabajo y dando lo mejor de sí en el extranjero. Entonces, es como una ventanita para darle amor y darle apoyo a esos instructores venezolanos que están haciendo cosas lindas Gracias, bebé. fuera del país. Así que, ¿quién mejor Agradecida, que agradecida. empezar con los que me han dado clase a mí y los que me llevaron a amar Ay, esta sí, disciplina? Así que nada, es que súper agradecida. es muy bonito haber Sí, retrocedido un poco en el tiempo. sí, sí, claro que sí. Así que ya saben, pueden contactarla por sus redes sociales, aquí se las voy a estar dejando. Y bueno, agradecida, espero que nos acompañen
que se suscriban al canal si no lo has hecho, que le des una manito arriba, vayas también a seguir a Carla en sus redes sociales y nos vemos en un próximo Hablemos de Paul. Los quiero mucho. Chau, chau. Chao.